importante, el del control disciplinario y la responsabilidad de los árbitros. Nosotros hemos pactado una metodología. Inicialmente vamos a hacer una introducción en la que hablaremos del tema general y de cuáles serán algunos de los subtemas que trataremos. Y luego cada uno de los panelistas desarrollará esos subtemas por medio de preguntas. Tienen los panelistas hasta 3 minutos para responder cada una de esas 3 preguntas y también, en el caso de que lo necesiten, tienen derecho a hacer una réplica hasta por 2 minutos. Trataremos de controlar el tiempo, también como lo hicieron en el panel anterior. Los temas que se tratarán hoy serán las diferencias y los aspectos importantes entre el deber de información y el régimen de recusaciones, y lo que tiene que ver con lo que informa el árbitro y el secretario cuando acepta el nombramiento es igual o no al régimen de recusaciones e impedimentos, y hasta dónde va ese régimen del deber de información. También la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad civil y la interna que tienen los árbitros en los centros de arbitraje. ¿Cuál es el papel, si realmente funcionan las cortes de arbitraje que ejercen una especie de control disciplinario? Y quien viene de la judicatura de este panel nos va a hablar de la procedencia o no de la vigilancia administrativa en los procesos arbitrales. Y finalmente cerraremos el panel haciendo algunos comentarios sobre las posibilidades de mejora de esos temas en el régimen de arbitraje. En esa medida, entonces, comenzando pues por la mujer del panel, vamos a hablar de cuáles son las diferencias. Doctora Irma, en su criterio, ¿cuáles son las diferencias centrales, si las hay, si no las hay, entre el deber de información que deben cumplir los árbitros y secretarios y el régimen de impedimentos y recusaciones? Tiene usted hasta 3 minutos. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a los organizadores, los quiero felicitar. Generar estos espacios nos recuerdan a todos que hay que ayudar a que las generaciones de relevo lleguen y lleguen muy bien preparadas. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Y antes de contestar al doctor, yo quiero recordar que un punto fundamental en toda esta discusión es que el arbitraje como método alterno de solución de controversias no puede ser realmente efectivo y no puede generar los efectos que se buscan, es decir, que exista un laudo que solucione la controversia sin todo el apoyo y el soporte de las Cortes Nacionales, en este caso de la rama judicial. Con relación a su pregunta, doctor, yo considero lo siguiente: cuando estamos hablando del deber de información, de los impedimentos y las recusaciones, desde mi punto de vista, todos comparten un fundamento similar, y es que todas estas figuras buscan que se preserve los principios de imparcialidad, los principios de independencia de los árbitros, para que así el trámite arbitral sea transparente y se logre con tranquilidad solucionar la controversia. Sin embargo, para mí las principales diferencias entre estas 3 figuras recae, uno, ¿quién tiene la carga de hacer que esa figura sea efectiva? Cuando hablamos del deber de información, básicamente nos referimos a un deber de revelación, y esa es una carga que recae al 100% en cabeza del árbitro. El árbitro tiene la obligación, como ustedes vieron en el panel de esta mañana, de dar un efectivo cumplimiento a lo que el estatuto arbitral establece. Es un deber que busca revelar relaciones, y de esa manera las partes van a saber qué posibles situaciones les pueden generar intranquilidad con relación a ese árbitro. Es un deber que recae en cabeza del árbitro. Posteriormente, cuando hablamos de los impedimentos, si ustedes revisan un poco las definiciones que hemos visto de impedimentos, cuando se habla de impedimento es si un árbitro está en una situación de impedimento, es decir, tiene que retirarse, está impedido para continuar, no puede seguir actuando dentro del trámite. También recae en cabeza de ese árbitro declararse impedido de conformidad con las normas que regulan esta figura. Finalmente, cuando hablamos de recusación, la ley establece en qué eventos ese árbitro
puede ser recusado. Y ahí la carga de esa figura recae sustancialmente en las partes involucradas en el proceso. Las recusaciones pueden provenir de que el árbitro no se haya declarado impedido o que el árbitro válidamente considere que no lo está, y en ese momento es la parte interesada, cumpliendo con todos los requisitos que la ley establece, quien tiene la carga de presentar su recusación, sustentarla para que procesalmente y de acuerdo con las normas sea fallada. Para finalizar, lo que les quiero decir es que las tres figuras lo que buscan es preservar el debido trámite del proceso arbitral y adicionalmente permitir que se hagan análisis por parte de quienes intervienen de la independencia o la imparcialidad de esos árbitros vinculados a ese trámite. Muchas gracias, doctora Irma. Doctor José Eudoro, su visión desde la judicatura sobre el deber de información de los árbitros, que obviamente no lo tienen los jueces, y el régimen de impedimentos y recusaciones, ¿cuál es? Bueno, buenas tardes, ya casi buenas noches. Un saludo muy cordial desde el Consejo Superior de la Judicatura. Por aquí estaba el doctor Agustín, no lo alcancé a saludar, pero todos los jueces y magistrados en el país están hoy muy comprometidos escuchando todas las reflexiones que ustedes, litigantes, secretarios, académicos y por supuesto los árbitros nos están suministrando. Son unas reflexiones interesantes en diferentes tópicos. Incluso yo he hecho muchos intercambios informativos y ellos están muy conmovidos con la reunión de hoy. Qué importante estos diálogos y que esto sea y yo felicito a la red de arbitraje. Soy testigo fiel de que desde noviembre del año pasado este grupo importante de muchachos están edificando y construyendo este escenario. Los felicito y qué alegría que ustedes sean la semilla para una buena cosecha en el futuro de los mejores árbitros. Frente al tema que plantea el doctor Quirós, quiero manifestar que esto está alrededor de un elemento central que es el tema de la ética, superlativo. Y se encausa a dos nociones fundamentales que son las nociones de independencia del juez, del árbitro, y de otra parte a la noción de imparcialidad, como bien lo planteaba la doctora Irma. Independencia con eso que nos enseña el artículo 5 de la ley 270 de 1996 estatutaria de la Administración de Justicia, en donde los jueces, magistrados y árbitros no pueden tener interferencia alguna en sus decisiones por otras ramas del poder público, ni por particulares que pretendan incidir en las decisiones. Artículo 228, 230, absoluta autonomía e independencia del servidor judicial, del árbitro. Y por otro lado el tema de la imparcialidad, que no es otra cosa que la neutralidad es incompatible con el ejercicio de la actividad profesional o en agenciar negocios privados o obtener remuneración por otro oficio. En cambio el árbitro no. Y como esa limitante no la tiene el árbitro, es compatible con el ejercicio de tareas, el legislador, siguiendo la línea internacional, porque este es un tema que internacionalmente se ha debatido mucho y muchas legislaciones han incorporado el tema del deber de revelación, ¿sí? Emite este artículo 15 con un estándar más alto para los árbitros frente a las obligaciones que tienen los funcionarios judiciales. Muchas gracias, doctor José Eudoro. Doctor Hernando Herrera, ¿qué nos puede decir sobre el deber de información y las recusaciones e impedimentos? Gracias, doctor Marco. Igualmente me congratulo por este escenario y por el esfuerzo de muchos de los aquí reunidos personas jóvenes interesadas en incursionar en el mundo arbitral, como aquellos otros expertos en la materia que ya hacen parte de ese escenario. Yo quisiera partir de un elemento adicional del que han mencionado los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, y es dar con la esencia
de lo que es en Colombia el arbitraje y más aún, en particular, la función que desempeña el árbitro. Preclaro mencionar que el artículo 116 de la Constitución, en su inciso cuarto, señala que los particulares están posibilitados en administrar justicia en su condición de árbitros o de conciliadores. Es una antinomia ciertamente señalar que los conciliadores administran justicia, muy por el contrario, sí muy apropiado señalar que los árbitros sí lo hacen. Eso hace que independientemente de cualquier discusión jurídico, académica, filosófica, los árbitros en Colombia no es que se parezcan a los jueces, son esencialmente jueces, nos guste o no. Eventualmente eso podría ser reformado objeto de las múltiples propuestas que existen para variar el sistema judicial, que está quejado, ni más faltaba, como domingo a domingo nos lo comparte en sus columnas el doctor Ramiro Bejarano, por múltiples falencias y anomalías. Pero volviendo al tema y partiendo de esa base fundamental, diríamos que en Colombia el árbitro es un juez y por ello lo lógico que imperara el esquema en la ley 1563, el estatuto arbitral, a efectos de señalar que a los árbitros les concurren los impedimentos y las recusaciones, ¿cuáles? Exactamente los mismos que le concurren a los jueces, pero complementariamente a eso, teniendo en cuenta que el árbitro goza de una naturaleza mixta en sus funciones o en su ejercicio, es decir, es juez por la mañana, pero es abogado por la tarde o viceversa, muy apropiado la existencia de unos deberes adicionales que le nutren o sirven a las partes para garantizar esos postulados fundamentales aquí antes mencionados. Quiere yo decir la independencia como circunstancia de no injerencia de ningún otro ente para que el árbitro decida una condición o una controversia de manera absolutamente autónoma y la imparcialidad como condición de juicio justo, quiere yo decir que no se vea viciado por alguna falta de neutralidad frente al examen de un específico caso. Dicho lo anterior, dijéramos que mientras que las causales de recusación e impedimento son taxativas y de naturaleza legal, por el contrario, las circunstancias que derivan del deber de información son amplias y no taxativas y deben ser todas aquellas que le sirvan a los apoderados y a sus partes para saber si un árbitro está habilitado o no para conducir en buena manera, de manera independiente e imparcial, un determinado trámite arbitral. Muchas gracias, doctor Hernando. Doctor Bejarano, usted que escribió recientemente sobre este tema del deber de información, díganos, según su percepción, hasta dónde llega el deber de información de los árbitros y secretarios. Perdón un momentico, yo también pongo mi cronómetro porque de pronto usted me cambia aquí mis reglas del juego. Mire, yo creo que es importante decir previamente lo siguiente. Coincido con lo que dice el doctor Hernando, el árbitro es un juez, está susceptible a la responsabilidad civil, penal, disciplinaria, pero yo creo que además en el caso de los árbitros que actúan en el marco de tribunales institucionales, están sujetos a otra responsabilidad adicional administrativa que es la que se deriva del cumplimiento o incumplimiento del reglamento de arbitraje. Y en ese escenario está la Corte de Arbitraje, que también pues juzga ciertos comportamientos de los árbitros, no solamente aquellos que se meten en la esfera del derecho disciplinario, sino aquellos que se meten en el escenario de las normas de cada centro de arbitraje. Otra cosa es que esa Corte de Arbitraje sea como un remedio de la Comisión de Acusaciones, pero existe ese control. Ahora bien, frente al tema del deber de información, a mí me parece importante decir lo siguiente: sí son claramente diferentes el deber de información de las causales de impedimento y recusación. El motivo de ver que suscita la obligación de dar una información, del deber de información, es aquel suceso que en criterio del juez pueda hacerle suponer que las partes de conocer ese hecho tendrían preocupación sobre la independencia y parcialidad del juez. La diferencia entre ese motivo que el juez revela es el de que no constituye causal de impedimento o recusación. El juez revela, por ejemplo, que su hija
El árbitro revela que su hija tiene una amistad más allá de lo normal con la hija de uno de los apoderados de las partes. Eso no es causal de recusación, pero es un hecho que debe conocer la parte para efectos de tomar la decisión que sea. En cambio, el impedimento y recusación es un suceso que de ocurrir lo que cuestiona es la competencia del árbitro o del juez. De manera que, fíjense que por eso la norma fue muy clara en decir que el árbitro y el secretario tienen el deber de informar lo que ellos consideran que puede afectar la independencia o la autonomía. Y que si lo omiten, ese solo hecho de haber omitido esa información se convierte en causal de impedimento y de recusación. Ahora bien, y con esto termino antes de que usted me quite la palabra un segundo, para decirle lo siguiente. Yo he escrito recientemente un artículo en ámbito jurídico que pues lo menciono porque usted ha tenido la gentileza de hacerlo, en el que yo he pensado sobre la necesidad de que ese deber de información, que hoy está solamente para los árbitros, por virtud de lo que usted decía, doctor, porque es que el árbitro, o lo que decía el doctor Hernando, por la noche es juez y por la tarde es abogado litigante, entonces eso se le confunden esos cables y se puede terminar complicado. Yo creo que ese deber de información, y fue una propuesta que yo lancé, debe también empezarse a pensar de exigírselo a los abogados litigantes. Que cuando un abogado litigante se acerca a un proceso, pueda decir, aquí estoy yo poniendo la cara, pero detrás de mí hay un equipo de tantos abogados, porque hoy en día no hay pleito importante que no tenga un batallón de juristas detrás, que nadie conoce, pero que sin embargo ese batallón de juristas influye, interfiere, se asoma. Esa es mi apreciación. Muchas gracias, doctor Bejarano. Doctor José Eudoro, ¿cuál es su percepción, pasando a nuestra segunda pregunta, sobre la procedencia de la vigilancia administrativa en los procesos arbitrales? ¿Usted cree que es posible que los consejos seccionales utilicen esa función, si podemos utilicen esa función en los procesos arbitrales, y en el caso de que sí, ¿para qué la utilicen? Ahora inicia el cronómetro, ¿no? Mire, yo les quiero mencionar algo. Nosotros en los consejos seccionales de la judicatura, en salas administrativas, somos una especie de defensores del usuario de la administración de justicia entre nuestras actividades. Cuando una persona tiene un particular, una parte en un proceso, o un tercero interesado tiene un problema en un determinado proceso por dilaciones injustificadas por parte de un servidor judicial, acude al Consejo Seccional de la Judicatura y pone en información del señor magistrado ese tema con el ánimo de que el Consejo Seccional intervenga, requiera al funcionario incumplido y que ojalá ese funcionario normalice la situación. Precisamente el despacho del doctor Suárez Alba, en un reciente conversatorio en la ciudad de Santa Marta, nos daba una cifra de cuántas normalizaciones de proceso hemos hecho en 2 años. Nos daba una cifra de casi 15.000 vigilancias que hicieron que normalizaran ese sistema en el aparato judicial. ¿Ese defensor del usuario será factible hacerlo para un árbitro en su trámite arbitral? Cuando haya dilaciones en el procedimiento, ¿sí? Ese es un punto interesante a tener en cuenta. Y aquí quiero mencionar el numeral 6 del artículo 101 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en donde dice que es competencia de los consejos seccionales de la Judicatura, sala administrativa, ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre pronta y eficazmente, oportunamente. ¿Será que un árbitro que administra justicia y que no pertenece a la rama judicial se lo podrá requerir? Exploratoriamente y académicamente le decimos sí. Y no con el ánimo de interferir la decisión judicial, porque jamás los consejos interferirán en la decisión judicial. Solamente vamos a controlar el elemento cumplimiento de términos procesales. ¿Cuánto me queda, doctor? 40 segundos. En ese sentido el procedimiento es demasiado sencillo. El Consejo Seccional en 15 días soluciona
el punto. Es más, los jueces apenas reciben una vigilancia judicial, salen a normalizar la dilación, el problema, el inconveniente que han tenido en el proceso, restablecen el trámite judicial y, por supuesto, el usuario queda satisfecho. Esa medida podremos implementarla dentro del curso de un proceso arbitral, es la pregunta. En principio y académicamente considero que sí. Incluso hay 2 miembros de la red de arbitraje juvenil que están trabajando sobre un texto que próximamente ustedes conocerán, académicamente sustentando por qué sí. Muchas gracias, doctor José Eudoro. Doctor Hernando Herrera, en su criterio, ¿cuáles son las diferencias entre la responsabilidad civil, disciplinaria y penal de los árbitros y secretarios comparada con la que puede llamarse interna o administrativa que tienen estos en los centros de arbitraje? Bueno, doctor Marco, déjeme decirle que si hay alguna función hoy en día de administración, de resolución de conflictos difícil de emprender, es precisamente la arbitral. Incluso yo sería partidario que la reforma al Código Civil que eventualmente se avenga sea considerada una actividad peligrosa, porque el árbitro tiene el mismo marco de responsabilidad que un juez, dado que, como anteriormente lo decíamos y siendo coherente con ese dicho, es un juez, pero adicionalmente, como señalaba el doctor Ramiro, también responde por un marco adicional de responsabilidad, y es lo que tiene que ver con la responsabilidad ética frente al cumplimiento de sus funciones con relación a la denominada Corte de Arbitraje. Y yo estaría de acuerdo con el doctor Ramiro que cotidianamente las Cortes de Arbitraje fueron amanuenses del silencio y de la complicidad de muchas irregularidades, cuando las hubo, claro, en materia de vicios de procedimiento y de la función de los árbitros en la debida prestación de su función y servicio. Sin embargo, también debo señalar que en lo que corresponde a la actual Corte, y el doctor Juan Pablo Cárdenas, que es compañero, igual que suscrito, integramos ese organismo, diremos que nunca como antes esta Corte de Arbitraje ha sancionado y amonestado tantos árbitros como en el pasado lo habían hecho las anteriores cohortes de esas cortes arbitrales. La doctora Francesca, que asiste sobre el particular, así lo puede constatar. Pero volviendo al dicho, dijéramos que es claro que a los árbitros les concurre una responsabilidad disciplinaria por el ejercicio de su función, una responsabilidad penal por la extralimitación o la omisión en el ejercicio de sus funciones, ni más faltaba, una responsabilidad de carácter civil y una responsabilidad adicional por un eventual hierro en la administración de la resolución de controversia, la cual podría ser conocida mediante una acción de reparación directa que conocería la jurisdicción contenciosa, y además de eso también una responsabilidad ética bajo un marco que sobre este particular establecen las cortes de arbitraje de las diferentes cámaras de comercio del país, de manera tal que nada más difícil que ser árbitro, porque comprende todos esos escenarios múltiples de responsabilidad. Pudiéramos señalar también, para ser absolutamente justos, que son muy pocos los antecedentes que existen en materia de emprendimientos judiciales o de iniciación de demandas por cualquiera de estas responsabilidades frente a los árbitros. Me refiero a lo disciplinario, me refiero a lo civil y me refiero también a lo penal. ¿Por qué? No porque el arbitraje sea un mejor mundo, ni más faltaba de lo que puede ser el mundo jurídico en general, sino porque algunos elementos fundantes del arbitraje, como por ejemplo el de la inmediación directa de la prueba, el tiempo de agilidad para resolver la controversia, hacen que los árbitros tendamos, por así decirlo, y si así se quiere, de manera un poco presuntuosa, digo, hablando por el conjunto de los árbitros, a ser un poco más eficiente en la medida que, claro, actuamos de manera independiente y no tenemos despachos judiciales que estén cargados de procesos judiciales de manera infinita, como desafortunadamente le pasa a la jurisdicción cotidiana, no por culpa de los jueces. Yo soy conjuez de la sección tercera, aquí está el doctor Guillermo Sánchez, y el Consejo de Estado hoy en día en la sección tercera está fallando casos de hace 15 años, pero no por irresponsabilidad de los magistrados de tribunal o de los magistrados del Consejo de Estado, sino por la alta conflictividad que existe en cualquiera de esos tipos de escenarios. Muchas gracias, doctor Hernando. Doctor Bejarano, sin perjuicio de lo que usted ya nos dijo sobre la responsabilidad civil, señálenos un poco más
las diferencias que pueden existir entre la responsabilidad civil, disciplinaria y penal de los árbitros y secretarios, pues comparada con la interna o administrativa de los centros de arbitraje. Pues la responsabilidad penal es aquella que se le exige al árbitro cuando ha incurrido en una conducta tipificada como delito, prevaricato, fundamentalmente esa o cualquiera otra conducta punitiva, es decir, aquella que encuadre dentro del Código Penal. La conducta disciplinaria es aquella que se le exige al funcionario por haber violado alguno de los deberes como funcionario público, aquellos que no son ya delitos, sino o que pueden ser delitos, pero que al mismo tiempo son faltas disciplinarias o que son solamente faltas disciplinarias. Por ejemplo, violar el deber de reserva. Por ejemplo, recordarle el origen provinciano a las partes, llegar borracho a las audiencias, ese tipo de cosas que no son delitos, pero que obviamente afean, por decirlo menos, la actividad del funcionario público. Y la responsabilidad patrimonial se estructura cuando quiera que un juez en ejercicio de sus funciones, como lo decía antes el artículo 40, que infortunadamente perdió vigencia, incurre en una de sus decisiones en un error inexcusable, como cuando, por ejemplo, el árbitro le presentan una demanda de resolución de compraventa y él dice que en la legislación no está previsto ese trámite, porque ese es un error inexcusable. Y si con eso se causan daño a las partes, pues naturalmente tiene que estar llamado a responder. Y la otra responsabilidad que se da en el ámbito interno es que cuando el árbitro hace parte de un centro de arbitraje, suscribe un reglamento, un compromiso de comportamiento y su conducta debe ajustarse a eso. Si, por ejemplo, en el reglamento le dicen que no puede fijar los honorarios más allá de determinado monto o que, por ejemplo, las audiencias no las puede suspender por más de una hora, ese tipo de cosas, el árbitro tiene que someterse a eso. Y si desatiende esos deberes mínimos de los centros de arbitraje, pues entonces lo que se expone es a que ese centro de arbitraje con los mecanismos internos le imponga la sanción, que puede ser excluirlo, suspenderlo, en fin, diferentes sanciones. Lo que yo advierto es que esas obligaciones de los reglamentos de arbitraje, pues ahora me desayuno con lo que dice el doctor Hernando, que ahorita ya la comisión de arbitraje, la Corte de Arbitraje de aquí de la Cámara de Comercio está imponiendo sanciones. Eso está muy bien, ojalá las hagan públicas, ¿no? Pero me parece que el ámbito de esas sanciones tienen que ver con confrontar al árbitro con la forma como ha cumplido las obligaciones que adquirió como al suscribir su adhesión a ese centro de arbitraje. Muchas gracias, doctor Bejarano. Doctora Irma, su opinión sobre las diferencias entre las diferentes clases de responsabilidades que pueden tener los árbitros y secretarios comparada con la interna. Yo considero lo siguiente, este es un tipo de escenario en donde nuevamente el arbitraje, en una parte muy importante de su desarrollo, tiene soporte en las Cortes Nacionales o en la rama judicial. Como bien lo explicaban mis colegas, cuando estamos hablando de responsabilidad, por ejemplo, penal, disciplinaria y de ese tipo de responsabilidad que fallan los jueces, van a ser esos jueces quienes dictaminen si ese árbitro incumplió con alguna obligación establecida en la ley y si como consecuencia de ese incumplimiento tiene algún tipo de responsabilidad. Cuando miramos quién decide ese tipo de responsabilidad, por ejemplo la penal, tenemos también que ver que cuando nosotros hacemos parte de las listas de centros de arbitraje a lo largo de Colombia, porque las principales ciudades y ciudades intermedias tienen centros de arbitraje con reglamentos propios, nos adherimos a las reglas del juego como lo han mencionado, pero lo interesante es que muchos de esos centros cuando hablan de la falta, inician la descripción de la falta diciendo que consiste, por ejemplo, en el incumplimiento de obligaciones establecidas en la ley, en reglamentos o en otras normas de ese centro. Razón por la cual yo considero que este tipo de responsabilidades que ya han sido descritas pueden ser en algún momento concurrentes, pueden uno estar incurso en responsabilidades disciplinarias, si me permiten la expresión, meramente administrativas, porque serían las sanciones que un centro de arbitraje al que uno hace parte le puede imponer, pero dependiendo de la conducta y de lo que haya sucedido, posiblemente puede estar incurso en otro tipo de responsabilidades
cuya decisión, si existe o no existe, pues dependerá de los jueces. Una invitación que siempre es importante es para las personas que les interesa el arbitraje, hay que entender y aceptar la carga que tiene ser árbitro. Cuando una persona se compromete a ser árbitro, asume una responsabilidad muy importante porque básicamente lo que se va a buscar es resolver un conflicto, pero se va a administrar justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, y eso tiene unas consecuencias desde todo punto de vista. Muchas gracias, doctora Rivera. Para nuestros panelistas vamos a pasar a las posibles mejoras que pudieran incorporarse en la ley Inestrosa. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso de los 2 minutos que pactamos como réplica, o si consideran que les corta el tiempo, aunque no lo hice, este es el momento para que lo utilicen. Sí, doctor José Eudoro. Yo tengo una preocupación y hablo aquí también desde la óptica institucional. Estuve leyendo detenidamente el reglamento de ustedes, de la Corte Arbitral, particularmente de la Cámara de Comercio de Bogotá, y observé, por ejemplo, el numeral 1.26, para ser exacto. Cuando desarrolla el tema de las faltas, me dice numeral 4, incurrir en una conducta sancionada por el Código Disciplinario Único. Así lo redacta. ¿Será entonces que esta Corte Arbitral está sustituyendo lo que dice el artículo 19 de la Ley 1563, que es la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas seccionales las que examinan esas conductas? No estaremos, yo comprendo mucho lo que dice la doctora Irma entre esa mixtura administrativa disciplinaria de los reglamentos, pero en ciertas partes del reglamento parecería que hay superposiciones de competencias, y el 19 de la ley Inestrosa es absolutamente claro que la competencia para los árbitros, los secretarios y sus auxiliares reposa en el Consejo Superior de la Judicatura. Esa es la réplica. Muchas gracias, doctor José Eudoro. Doctor Bejarano. Sí, a mí Y doctor Hernando. A mí me parece que una cosa que debe hacerse en el régimen arbitral es tener un catálogo de causales de impedimento y recusación mucho más firme, mucho más grande que el que hay hoy, porque a pesar de que en la ley 1563 allí se amplió a las causales de incompatibilidades e inhabilidades del estatuto disciplinario, a mí me parece que remitir las causales de impedimento de secretarios y árbitros a las del Código General del Proceso, pues es incompleto por una razón, porque es que esas causales están pensadas para el hombre que administra justicia pero no tiene negocios, no anda en la vida particular. En cambio, el árbitro y el secretario tienen negocios, en fin, otra manera de comportarse, hasta su torrente sanguíneo es distinto, el del juez al de un árbitro. De manera que yo creo que esas causales hay que ampliarlas y hay que incluir más cosas. Lo otro que me parece a mí importante es, creo que hay que revisar la norma del deber de información. Cuando nosotros en la comisión elaboramos esa norma, se establecía que, presentado por el árbitro los motivos que él consideraba que debían conocer las partes, bastaba que una de las partes dijera: yo no quiero que usted continúe aquí, para que ese árbitro se retirara. Algunos dijeron pues que eso implicaba dejar el arbitraje en poder de una parte que permanentemente pudiera controvertir a un árbitro, y eso puede ser cierto, pero la solución que se le dio, y yo no sé quién adoptó eso hasta allí no llegó pues mi capacidad, fue que terminaron dándole al deber de información el mismo trámite de una causal de recusación, cuando eso no era la idea. Yo creo que la causal del deber de información hay que controlarla para que no se preste a los excesos de que un abogado vete ilimitadamente a los árbitros, pero también darle el mismo tratamiento de causal de recusación. Eso no es, por eso es que en los tribunales arbitrales es muy difícil que los árbitros vengan entendiendo que una cosa es el deber de información y otra las causales de impedimento y recusación. Es muy frecuente que en los tribunales
uno le dice, por ejemplo, a un árbitro, usted no reveló esta circunstancia que era constitutiva de deber de información, y la respuesta del árbitro es que eso no constituye causal de impedimento y recusación. Pues está completamente confundido, pero creo que eso sería lo que yo propondría. Muchas gracias, doctor Bejarano. Doctor Hernando. Doctor Marco, antes le voy a hacer una pregunta porque usted cobra como tarifa roaming internacional de un operador celular. ¿Esto hace parte de la eventual Réplica. réplica que entre comillas que le puedo hacer al doctor o es la intervención para mejoramiento de la ley? No, todavía no estamos en esa. Ah, bueno, porque El entonces… doctor Bejarano se nos adelantó un poco, pero creo que tendrá algo más que decirnos Bueno, más perfecto. adelante. Entonces, con esa tranquilidad, yo quisiera señalarlo. Sí, en principio uno pudiera decir que el reglamento del centro de arbitraje conduce a esa eventual posibilidad, pero lo que ahí se prevé es que ello se dé como derivación de una previa sanción en lo disciplinario. Por eso es que nunca las cortes de arbitraje, por lo menos los que hacemos parte de la misma y lo poco que yo estaré en lo que me aguanten ahí, ¿cierto? Tratemos de usurpar una función que ni me faltaba, sabemos que le corresponde en este caso a la sala disciplinaria de los consejos seccionales y en segunda instancia a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sino específicamente como elemento sucedáneo a esa previa sanción. De hecho, el doctor Ramiro y el doctor Juan Pablo, que hicimos parte de la comisión de la llamada hoy ley Inestrosa con mucho afortunado designio, dijimos en ese momento que fuera precisamente la jurisdicción disciplinaria la que conociera de esas eventuales faltas de los árbitros y no como pretendían algunos, sobre todo en aquel entonces procurador que tenía ánimos de abarcar absolutamente todo, de que eso fuera una función de la Procuraduría General. Incluso si uno revisa las actas, ahí quedó la primera versión, se decía que sería la Procuraduría la que cumplía, lo cual es absolutamente irregular con esa función, para luego, ante una observación presentada por algunos, dentro de los cuales me incluyo, se dijo no, en la medida en que seguimos homologando la actividad arbitral a la judicial, lo lógico es conducir a que cualquier eventual falta disciplinaria del árbitro sea conocida por la jurisdicción disciplinaria. Y si ello se da, las cortes de arbitraje, ahí sí de manera automática, deben proveer con la exclusión del árbitro de la lista. Muchas gracias. Doctora Irma, si quiere utilizar su réplica, es el momento, si no seguimos con las mejoras a la ley. Bien, la idea es que al cumplirse casi el tiempo pues, que se cumple de vigencia de la ley Inestrosa, nuestros panelistas, el doctor Hernando, el doctor Bejarano, que hicieron parte de la comisión revisora y redactora, nos cuenten, el doctor Bejarano nos adelantó algo, cuáles pueden ser esos puntos flacos o esas omisiones que intencionalmente o por olvido hizo el legislador en el régimen del control disciplinario, sobre todo en el deber de información y en lo que tiene que ver con los impedimentos y recusaciones. Si ustedes pudieran decir algo sobre la taxatividad que existe sobre el régimen de recusaciones e impedimentos, si eso es bueno, ya que ustedes han dicho que mientras que el juez administra justicia con la tranquilidad en su despacho, no tiene negocios, mientras que el árbitro tiene otro rol, si es bueno ampliar ese régimen, que no sea taxativo, que sea taxativo, ¿qué opinan? Si alguno de ustedes quisiera empezar, o me toca a mí. No, pues ya con esa. Doctor Hernando. Bueno, sí, vamos a esas reflexiones de los orígenes de ese artículo, lo que son los 15 siguientes, podemos señalar lo primero. Con justeza señala el doctor Ramiro que lo que estaba previsto, y esa fue la recomendación de la comisión al gobierno nacional, es que cualquier duda razonable de cualquiera de los dos apoderados e inclusive de la Procuraduría daba lugar al retiro automático del árbitro. Eso no tenía por qué dar un trámite adicional como después se previó por el espíritu del legislador, que aquí obró con una impericia mayúscula. Pero lo que hizo peor fue agregar un remoquete que viene complicando el buen suceso del deber de información. Esto es, cuando se dice además que el árbitro deberá en general revelar cualquier tipo de relación personal o familiar que tenga con los apoderados o con las partes. Desde luego lo familiar, pues todos pensamos y sabemos, salvo una mamá o un papá pues de juiciados, quiénes son nuestros hermanos, primos y los demás parientes. Pero frente al tema de las relaciones sociales, se pone uno a pensar, por ejemplo, el ser egresado del mismo plantel educativo, por regular que éste sea, ¿eso es de las cosas que hay que revelar?
el ser miembros del mismo club social, esas son de las cosas que hay que revelar, o siendo más ridículo, porque de todos modos implica una coincidencia, el ser hinchas del mismo equipo de fútbol, y yo soy del Junior antes de que cualquiera vaya a hacer cualquier alusión en contra de ese particular, es de las cosas que hay que revelar. Entonces ahí es donde el legislador se le fue la mano y terminó entorpeciendo esa función, porque eso hace incómodo e ilimitado la posibilidad de información. Reflexionemos entonces, ¿qué es lo que puede ser útil de revelar? Aquello que sea un elemento fundante para que las partes piensen que se agreda la imparcialidad, la neutralidad, la independencia del árbitro y que per se, a juicio de las partes, lo puedan hacer inhábil. Entonces, como ese artículo quedó en abstracto, como lo hizo en las penalistas, un tipo penal en blanco, la solución es precisamente la que mencionaba el doctor Ramiro, establecer también unas causales determinadas para el árbitro de obligatoriedad en cuanto a la revelación que a las partes le es útil para efectos de saber si ese árbitro puede conducir de manera recta e idónea ese tribunal arbitral. Muchas gracias, doctor. Doctor José Eudoro. Muy en la línea de lo que plantea el profesor Bejarano y el doctor Herrera, internacionalmente se está haciendo eso. La barra de abogados internacional, con sede en Reino Unido, estableció 3 listas: la lista roja, la lista naranja y la lista verde, identificando comportamientos en los cuales en cada clasificación podrían ser válidamente objetada la participación de ese determinado árbitro. Creo que sí, doctor Bejarano, uno cuando lee el artículo 15, el deber de información, lo dejaron tan genérico y ese concepto jurídico indeterminado en palabras de la Corte Constitucional sobre la duda justificable, yo creo que hay que ponerle mojones, hay que ponerle algún grado de esclusas, porque de lo contrario estamos sometidos, como la propia Corte nos dice, al desayuno del intérprete. Gracias, doctor. Doctor Bejarano. Yo tengo allí una pequeña discrepancia, porque yo creo que el sentido de la ley, y puede suceder que el Congreso le hubiera metido lo de las relaciones familiares, no pensando al extremo de que las personas tengan que revelar pues su vida íntima, no. Yo, por ejemplo, cuando he sido árbitro y examino ese deber de información, me hago la siguiente pregunta: ¿qué sería lo que yo, si fuera abogado, debería saber de un árbitro? Y entonces yo creo que, por ejemplo, a mí sí me parece importante decir, y lo he hecho como árbitro, el doctor tal que es aquí apoderado y yo somos de la misma universidad. Y eso no es causal de impedimento, por supuesto, pero me parece que la otra parte tiene derecho a saber eso. Cualquier motivo que uno considere que puede llamarle la atención, prenderle alarmas a los abogados, debe ser informado. Yo no estoy de acuerdo con que la Corte Constitucional o el próximo Congreso diga los motivos de deber de información son estos, porque entonces terminamos haciendo una especie de un deber de información igual a las causales de impedimento y recusación, y el deber de información tiene una vocación mucho más amplia. Aquellos motivos que no son causal de impedimento y recusación, pero que el árbitro en su buena fe debe decir, a mí me parece que este señor debe saber que yo, por ejemplo, fui novio de la doctora tal que está aquí sentada, ¿no? Esos son hechos que, no, pero lo tiene que saber o no lo tiene que saber, claro. Y entonces si ponemos decir en lo que usted propone, por ejemplo, deber de información, que el árbitro informe si ha sido novio, amante o parecido de la doctora tal, eso obviamente se vuelve muy complicado. Yo creo que son cosas pues para pensar. Lo otro, déjeme decir esto, doctor Marcos, dentro del marco de toda la ley de arbitraje. A mí, por ejemplo, me parece que una cosa que es urgente revisar es esa determinación que se adoptó en la ley 1563, según la cual la amigable composesión no se puede adelantar ni surtir si no es administrada dentro de un centro de arbitraje. Eso me parece que es lesivo a mí de la
de la libertad de las personas de escoger un modo alternativo de solución de conflictos. Y es contradictorio porque fíjense que en materia de arbitraje yo fui el gestor de que se restableciera el arbitraje ad hoc, y en la comisión, se lo acordará Hernando y se acordará Juan Pablo, todos eran reacios a eso y finalmente, después de que me habían derrotado en casi todo, en esto les tocó hacerme caso sobre la base de que el arbitraje no podía quedar sujeto a que solamente se pudiera administrar a través de una institución, y por eso se abrió la puerta del arbitraje ad hoc. A pesar de que se abrió ese camino en el arbitraje ad hoc, en la amigable composición se cerró. No se puede ser amigable componedor ni hacer amigable composición, sino a través de los centros de arbitraje. Eso me parece que quedó mal hecho. Muchas gracias, doctor Bejarano. Doctora Irma. Muchas gracias. Yo creo que para hacer una propuesta interesante con relación a lo que podemos mejorar del estatuto arbitral, sería un estudio que yo creo que daría unos resultados para analizar, es cuántas de esas revelaciones que hacen los árbitros durante estos años que la ley está aplicando han terminado realmente en que ese árbitro se tenga que retirar de su función como árbitro. Pero además hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, yo conozco los antecedentes de la ley, y es el criterio de los 2 años, porque pueden pueden existir relaciones que tengan más de 2 años, que pueden generar realmente motivos de duda para las partes involucradas en un trámite arbitral. Yo creo que siguiendo un poco en la línea de lo que se busca en un trámite arbitral, es decir, que haya transparencia, que haya credibilidad para esos árbitros investidos transitoriamente a administrar justicia, me parecería que debería existir algún parámetro objetivo que beneficiara no solamente al árbitro, sino a las partes, y que esas partes, sin confundir, porque hay una diferencia entre revelar, estar impedido y ser recusado, pero que generara unos parámetros que le permitieran objetivamente a las partes establecer si esa razón debió haber sido o no revelada, si esa relación, porque acuérdense que el deber de información se relaciona en un porcentaje muy alto a las relaciones que pueden existir entre esos árbitros y cualquier otra relación, no solamente entre apoderados y partes. Para concluir, ¿qué es lo que yo opino? Yo creo que sería interesante de verdad hacer un estudio de cuántas de esas revelaciones han terminado en que el árbitro se ha separado, de cuántas de esas revelaciones han iniciado procedimientos posiblemente de recusación que no tiene sentido, y cómo eso puede o no afectar que el trámite fluya. Yo creo que la filosofía del deber de información es sana, porque lo que busca es darle tranquilidad a ese trámite y a las partes involucradas, pero creo que sí deberíamos encontrar algunos parámetros que fueran por lo menos básicos, que escaparan más allá de lo que el árbitro en su interior puede considerar que se debe revelar. Hay un tema interesante para que en algún momento, y no sé si este sería el escenario, pero que lo miremos, hay situaciones, porque se vuelve una responsabilidad de verdad objetiva, hay situaciones en donde el árbitro puede muy juiciosamente hacer un estudio o se sienta y reflexiona y piensa qué debería revelar, pero también pueden existir situaciones en donde al árbitro hayan cosas que se le olviden. Entonces, si existen un poco, como lo mencionaba el doctor, algunas alertas que puedan objetivamente el árbitro contrastar frente a lo que tiene que revelar, yo creo que ayudaría mucho a que ese ejercicio se hiciera de una forma más ágil y posiblemente evitara en algunas ocasiones entorpecer el trámite, porque en ocasiones no el hecho de revelar algo genera automáticamente un impedimento, ni genera una causal de recusación. Muchas gracias, doctora Irma. Doctor Bejarano, para cerrar. No, claro que si un árbitro omite una información, eso el problema está resuelto. La ley dice que eso es causal de impedimento y recusación. El término de los 2 años, hasta donde yo recuerdo, el doctor Juan Pablo o el doctor Hernando me pueden desmentir, yo había propuesto que fuera un término de 5 años inicialmente, que me parece un periodo más amplio. Pero no, definitivamente eso dijeron que era mucho tiempo, que tenía que ser una relación inmediata, y finalmente yo accedí a ese planteamiento, entre otras cosas por una razón, porque si el problema que hay es que un árbitro, por ejemplo, fue contraparte o es contraparte, entonces ese hecho se puede manejar dentro del ámbito de la causal sexta
de impedimento y recusación, que es haber sido contraparte, que está claramente expresada en el Código de Procedimiento Penal, no así en el Código Penal del Proceso, pero la jurisprudencia en una sentencia del año 2016 ha dicho que esa causal está inmersa siempre y cuando se acompañe pues de unos elementos probatorios especiales. Pero yo insisto, me parece que someter el deber de información a unos aspectos muy precisos termina desfigurando el deber de información. El deber de información es más o menos como cuando las niñas de provincia se vienen a la capital, que la mamá o la abuela le dice, mija, cuando tenga dudas, diga no. Entonces más o menos aquí es lo mismo, cuando tenga dudas, refléjelas, expóngalas, no se exponga que después lo tachen, expréselas, ¿no? Ese es más o menos el criterio que yo personalmente tengo. Muchas gracias, doctor Bejarano. Doctor José Eudoro. Pero profesor Bejarano, ¿y qué hacemos entonces para combatir las recusaciones inapropiadas? Es que el mundo de la recusación es un ataque frontal que hace una parte a un juez porque le cuestiona su competencia por razón de que está en curso en una causal objetiva. En cambio, en el deber de información es como una confesión unilateral que hace el árbitro. Dado que se trata de una justicia privada, lo que se busca es que haya mayor transparencia, que el árbitro diga todo lo que él crea que a esos apoderados les interesaría saber. Es decir, ser lo más explícito posible. Por supuesto, no va a llegar a la labor o al extremo de incurrir en lo ridículo, ¿no? O decir, por ejemplo, es que estuvimos juntos en una misma fiesta, en fin, no, ese tipo de cosas no. Yo creo que aquí es muy bueno como recordar la anécdota de Moisés con el pueblo judío cuando trajo los mandamientos, que trajo los 10 mandamientos y le dijo a la comunidad judía, bueno, Dios manda amar sobre todas las cosas, y la comunidad judía dijo, sí, claro, eso está fácil. Y no matar, sí, hasta que llegó a ese mandamiento de no fornicar o no desear la mujer del prójimo, y la comunidad judía protestó, y entonces Moisés les dijo sabiamente, bueno, eso dice la ley, vamos a ver qué dice la jurisprudencia. Es un poco esto. Doctor Hernando. No, doctor Marcos, yo también me declaro del grupo de los derrotados dentro de la comisión. Yo pienso que el término de los 2 años es muy corto. Yo hubiera preferido también un término muy extenso o más extenso, como señala el doctor Ramiro y la doctora Irma. Pero incluso yo iría más allá, hay ciertas condiciones que no se deben purgar así hayan pasado 5 o 2 años y que de todos modos generan una duda razonable y que obligatoriamente deben ser expuestas por el árbitro. Pero quisiera también tocar muy rápidamente otro punto que me parece incómodo, porque nada más difícil para un árbitro que decidir la circunstancia de si otro está o no incurso en una indebida gestión de su deber de revelación o de información, si así se quisiera decir. Yo no sé si pudiéramos encontrar, y esto dentro de la propuesta normativa de la ley Inestrosa 2, un procedimiento distinto de ello, a que sean los colegas de ese mismo árbitro los que revisen. Pero yo les digo, es que debería ser, y por eso repito esa rememoranza que el doctor Bejarano señala, el árbitro frente al cual cualquiera de las partes exprese algún motivo de duda, es mejor que se vaya, no tiene por qué estar ahí, porque ese trámite arbitral va a ser absolutamente tortuoso. Y recuerdo ese dicho, como es el desayuno, se sabe cómo va a ser el almuerzo. Cuando un trámite arbitral empieza complejo, con unas vicisitudes absolutamente descomunales, así va a ser, no solamente el tránsito, sino el laudo. Luego, el mejor servicio que en ese caso le puede prestar un árbitro a ese trámite arbitral es desistir, por buenos que sean los honorarios, que a veces mucho está ligado a esa circunstancia, a seguir haciendo parte de ese panel arbitral. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar, 2 cosas. El tema se ha centrado principalmente en el deber de información, una norma que sin duda ha sido muy útil, sobre todo porque le da a las partes un mecanismo efectivo de cierta manera para conocer aspectos cercanos a los impedimentos y las recusaciones, pero que no tienen esa connotación. Y una norma que no gustó en ciertos sectores y no gustó porque fue demandada 2 veces ante la Corte Constitucional. Concuerdo con los panelistas que indicaron
que el artículo 15 de la ley Inestrosa necesita algunas mejoras. La primera que se ve es ampliar el término de los 2 años, referido a las situaciones profesionales, la coincidencia que se presente entre las partes y los apoderados. Ese término de los 2 años se avisora totalmente insuficiente. Y el segundo es el de precisar la última parte del primer inciso del artículo 15. Si uno mira esa norma, habla de las relaciones personales y familiares que sostenga el árbitro con alguno de las partes, deja por fuera aspectos como el que indicó el doctor Bejarano, alguna relación amorosa, tortuosa o no, lo que fuere, y eso es importante porque eso habla de la animosidad de los árbitros y las partes tienen el pleno derecho de conocerlo y saber cuál es su aproximación ante el litigio. Y la última, la digo un poco, pues no, obviamente no es personal, pero la digo en mi condición de miembro de la lista de árbitros y la escucha uno cuando habla con los otros árbitros. No puede ser que sea más difícil ser secretario que ser árbitro. Yo creo que, y esto es una crítica, hay que mirarse hacia adentro, hay que ver cuáles son las condiciones que ponen los centros de arbitraje para admitir árbitros. La lista de centros, la lista de árbitros de ese centro de arbitraje, saben ustedes, llega, yo creo que ya va por los 500 nombres y son personas que de pronto han intentado ser secretarios, pero lograron ser árbitros. Es un comentario crítico, pero respetuoso, y pues obviamente le agradecemos a nuestros panelistas, doctor José Eudoro, doctor Hernando, doctora Irma, doctor Bejarano, muchas gracias, y a ustedes por estar acá. Cerramos así el panel de la Red Juvenil de Arbitraje.